Muchas gracias por la compañía. Le agradezco muchísimo a Chanel Mateo Rosa Chupani, que es el director del Servicio Nacional de Salud. Estuve el miércoles con Chanel en el Ministerio de Defensa, en donde el presidente de la República, Danilo Medina, cuando mencionó a Chanel, le dijo doctor. Yo me reí un poco porque No solamente él, generalmente, buenos días, Fausto. sí, Ya yo gracias. estoy La gente se acostumbrado equivoca. casi. Sí, Sí, como estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en este caso, el Servicio Nacional de Servicios de Salud, que sí, lo diriges tú, debe ser, o hay gente que piensa que debe ser dirigido por un médico y no por un sí. gerente, un economista, como es tu caso. Bueno, pues siempre te asignan el nombre o Sí, la profesión de médico. Muchas sí. gracias a Chanel por aceptar conversar con nosotros sobre Gracias a este ti, tema. Fausto. Muy Sí, amable de tu acabamos, parte. muy bien, acabamos Sí, de escuchar al ministro de Salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que incluso mencionó hoy a Chanel Mateo Rosa Chupani como responsable del Servicio Nacional de Salud y decía que había que preguntarle a Chanel sobre cuál era la situación con las enfermeras que en algunos lugares se estaban quejando, que mantenían como una situación de demanda. Yo quiero, en sí. vez de comenzar por ahí, pero quiero que me responda eso, Chanel. Yo me gustaría saber hoy cuál es la situación de la disponibilidad del sistema hospitalario de República Dominicana con los pacientes del COVID-19. Perfecto. Mira, Fausto, no, bueno, tuviste el sistema que se presentó ese miércoles en el C5I de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. Ese sistema que tiene una parte que corresponde a la parte hospitalaria, que está bajo la Sí. responsabilidad del Servicio Nacional de Salud, forma parte de una estrategia que nosotros hasta el momento estamos desarrollando en la institución y que tiene que ver básicamente con ampliar la capacidad de respuesta de la institución ante esta enfermedad, ante este virus. ¿En qué consiste esta estrategia de ampliación de capacidad de respuesta? Bueno, primero, identificar en todo el país las camas que podemos aislar para pacientes con COVID. Nosotros tenemos en la actualidad 2000, y nosotros hacemos un corte 2 veces al día sobre esa información. La información que te voy a dar corresponde al corte que se hizo hoy a las 7 de la mañana. Nosotros tenemos Bien. en la actualidad 2.780 camas en todo el país. De esa, al corte de hoy, habían 548 personas ingresadas por COVID, con diagnóstico de COVID en, en esas camas. Como tú puedes ver, nosotros todavía tenemos afortunadamente tenemos todavía un amplio margen de ingresos y ojalá no poder utilizarla, no tener que utilizarla. Otro tema que tiene que ver dentro de esa estrategia es el tema de las UCI, la unidad de cuidado intensivo y los ventiladores. Nosotros tenemos 153 unidades de UCI solo para COVID, porque recuerda que si bien es cierto que en el servicio hay más unidades de UCI, pero también nosotros tenemos que saber que la gente se sigue enfermando de otra causa, que sigue habiendo infarto y otro tipo de enfermedades que requieren internamiento en UCI. Por lo tanto, tenemos, reitero, esas 153 camas de UCI, tenemos 57 pacientes ingresados actualmente en UCI y tenemos 138 ventiladores, de los cuales 30 ya en este momento están siendo utilizados por esta razón. Por supuesto, Fausto, estos datos esconden también las desigualdades regionales que hay, porque no es lo mismo la capacidad de respuesta del sur, por ejemplo, que la capacidad de respuesta que puede haber en el distrito y en el Cibao Central. Es decir, la mayor capacidad de respuesta, y cuando digo capacidad de respuesta también hablo no solamente de camas, sino también de personal de salud. Nosotros en este periodo hemos nombrado 1.583 personas que son básicamente enfermeras, médicos generales y especialistas, personas farmacéuticos, laboratoristas, o sea, en sentido general hemos ido, y esa es una tercera línea de acción dentro de esta estrategia, no solamente tener las camas disponibles, no solamente, sino también tener el personal y los equipos que puedan responder a la necesidad de la población. Por lo que veo, Chanel,
ustedes han ido aumentando entonces la capacidad de recepción de personas, porque el miércoles pasado vi en la pantalla y lo anoté que ustedes tenían camas habilitadas, 2.587. Pero tú me dices que en la actualidad ustedes tienen 2.780 camas. Exacto, sí, porque se van identificando en diferentes zonas del país. Por ejemplo, para decirte un ejemplo, en Boichío nosotros tenemos un brote, que es el brote más importante que tenemos en el sur del país. Bueno, ahí se han habilitado camas extra para las personas de esa comunidad. Pero igual también hemos incluido, nosotros tenemos, Fausto, dentro de esta estrategia, hospitales que solamente están dedicados exclusivamente a COVID. Por ejemplo, sí, la maternidad Lomina es una maternidad que solo atiende mujeres embarazadas o que tengan COVID, sean sospechosas o COVID positivo. Entonces, hemos destinado a la maternidad de Altagracia, es importante también como orientación a la población, la maternidad de Altagracia, la maternidad de la mujer, para que entonces ahí puedan asistir aquellas personas que no son COVID sospechosos ni tienen COVID positivo. Entonces, así tenemos, por ejemplo, el Marcelino Vélez Santana. El Marcelino Vélez Santana también es un hospital solo para COVID, pero sin embargo, el Moscoso Puello y el Gautier son hospitales donde no se atienden personas por COVID, sino en el área de emergencia se le hace una revisión de sus condiciones respiratorias. Entonces, si se considera sospechoso, se remite a otro hospital. Bien. Ahí se hace solamente las camas, hoy tú dices que ustedes tienen camas en uso 548. El miércoles había 448 camas en uso. Y disponibles, el miércoles tenían 2.139. Aunque hay una diferencia. El ministro de Salud dijo hoy que en unidades de cuidados intensivos hay 136 personas, pero tú me dices que ustedes tienen solo 57. ¿A qué se debe la diferencia? A que el ministro de Salud incluye también las clínicas privadas. Y en este caso yo solamente te estoy incluyendo los hospitales públicos. Recuerda que el ministerio tiene no solamente los reportes de hospitales públicos, son también de clínicas privadas, de ONG, de patronato, etcétera. Yo estos datos que te estoy dando, y debí aclararte, solo corresponden a la red de servicios públicos de salud. Cuanto a los ventiladores, el miércoles había 134 ventiladores disponibles. En uso 32, ahora solo hay 30. Disponible, tenemos 138 porque hay 4 que fueron reparados, que teníamos en hospitales del interior y que fueron reparados, y esos fueron agregados ya creo que 2 en San Francisco, 1 en La Vega y 1 en Santiago. Es decir, que no tenemos 30 nosotros, en el sistema de salud pública de República Dominicana, Chanel, no tenemos ningún colapso en ningún municipio, en ninguna provincia, ni siquiera en la provincia de Duarte. No, ayer había, Fausto, no tengo la información de hoy, había 24 personas ingresadas en el hospital de San Francisco Macorís. Ahora, también quiero explicar algo, Fausto. Fíjate que esta crisis que hemos tenido con el virus ha sido una crisis que inicialmente ha afectado a personas de clase media. Yo, por ejemplo, te cito un ejemplo, quiero citar un ejemplo. El domingo, yo veo en el reporte del ministerio que en La Vega aumentaron los casos de COVID positivo. Sí. Entro al sistema y veo que nuestros hospitales no tienen una gran demanda, están a un 50%. Por lo tanto, me pregunto, ¿y qué está pasando? Y llamo allá y me dicen que las clínicas estaban con una capacidad más de un 90%. Lo que te quiere decir también a ti que es el origen, la explicación de todo esto, es que hasta ahora o son personas, porque también hay otro tema, una vez se llegó a un acuerdo con la clínica privada y las ARS, clínicas que antes no recibían pacientes por COVID, han comenzado a recibirlo porque ya hay un tercer pagador, vamos a decir, que en este caso son las ARS, y están recibiendo a esa persona. Ahora bien, Fausto, nosotros esta estrategia, como te decía, tiene que ver básicamente porque nosotros esperamos en algún momento que haya personas de bajos ingresos que no puedan ir a una clínica de barrios marginados, de comunidades, que entonces nosotros vamos a tener que recibirlo en los hospitales y nosotros nos preparamos para eso. Como te digo, ojalá nunca usar esa capacidad. Como ha habido otros países que tú sabes que ha habido desbordamiento y colapso del sistema sanitario.
De todos modos, me preocupan los casos en los que se presentan mayor número cada día de personas infectadas. En el día de hoy hay 206 nuevos casos y la distribución mayor está en el Distrito Nacional con 56 nuevos casos de un día a otro, La Vega con 26 nuevos casos y la provincia de Santo Domingo con 44 nuevos casos. Santiago tiene 25 nuevos casos. ¿Cómo se maneja en el sistema de salud y cómo impacta el sistema de salud esos nuevos casos que se reportan en La Vega, en Santiago, en provincia de Santo Domingo? Así es. Mira, Fausto, bueno, lo primero es que nosotros, tú sabes que se han ampliado las pruebas, el número de pruebas que se están aplicando diariamente se han ampliando. Y eso es importante porque eso nos permite identificar personas asintomáticas, que yo digo que en determinados casos son las personas que nosotros también tenemos que captar, porque las personas asintomáticas que son positivos, son las personas que circulan diariamente y que no lo saben que pueden transmitir el virus. Y esa es una preocupación importante. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? El Ministerio de Salud, el servicio, conjuntamente con y una estrategia que ha funcionado bastante bien en San Francisco de Macorís, es aplicar pruebas, captar personas que puedan estar positivas y captar sus contactos. Ahora, ¿qué se hace? Hay varias modalidades. Hay casos, Fausto, donde las personas se pueden aislar en su casa. ¿Por qué? Porque tienen la comodidad suficiente, tienen baños dentro de su habitación, esas personas pueden aislarse en su casa. Aquellas personas que no se pueden aislar, las estamos llevando a los centros de aislamiento y que tienen síntomas leves. Si son personas que ya tienen síntomas graves, entonces esas personas son llevadas directamente a los centros de salud, sean públicos o privados. Ese es más o menos el destino. Nosotros este fin de semana, Fausto, tanto el Ministerio, el COE, en sentido general, las instituciones que integramos el COE, vamos a iniciar una jornada, tal como se hizo en San Francisco y en Santiago, una jornada intensiva aquí en San Cristóbal y en el Gran Santo Domingo, un poco respondiendo a esos datos que tú afirmabas ahora y que lógicamente hemos notado también el aumento de los casos en estas demarcaciones. Ya. Me gustaría saber cómo ustedes participan como Servicio Nacional de Salud con los aislamientos domiciliarios. ¿Cuál es el apoyo que se le brinda? Por ejemplo, el ministro dijo hoy que hay 3.653 personas en aislamiento domiciliario y solamente hay 623 en aislamiento hospitalario. ¿Cómo es la participación con uno y con otro? Bueno, hospitalario, tú sabes ya que nos corresponde a nosotros la atención, pero lo de aislamiento domiciliario o en centros de aislamiento, también ahí tenemos varias intervenciones. En los centros de aislamiento nosotros tenemos médicos, sobre todo médicos del primer nivel de atención, que permanentemente están disponibles para cualquier evento que se pueda presentar. Ahí se le hace un chequeo de la temperatura, se revisa la presión, si son hipertensos, sus niveles de glucosa, aquellos que son diabéticos, etcétera. Nosotros también tenemos que suministrar la comida, los alimentos que se presentan en esa. Y luego en aislamientos domiciliarios, nosotros hemos comenzado ya la semana pasada a aplicar un sistema mediante el cual las personas puedan comunicarse a través del asterisco 462. Hay una línea que puedan comunicarse con un médico, que ese médico le pueda dar seguimiento y le puedan informar de cualquier novedad que se presente en el comportamiento de la enfermedad. Y quiero ser enfático en eso, Fausto, porque nosotros hemos tenido muchos casos de personas que han permanecido 20, 25 días en su casa sin notificar la enfermedad. Y en muchos casos, esas personas casi siempre van a UCI y en muchos casos terminan con la muerte. Ayer me refería a un médico de Santiago, que él tenía un paciente que murió lamentablemente en un centro privado, que estuvo 21 días en su casa, con síntomas, con fiebre, y solamente se comunicó con su médico cuando ya tenía comprometido el sistema respiratorio. Entonces, por más esfuerzos que se hicieron, no fue posible. Igual, yo hace esta semana estaba trasladando una señora que también sus familiares llamaron en esa condición y ayer falleció. Por lo tanto, es importante que las personas
una vez se sientan síntomas, que llamen a su médico, que se acerque a un centro de salud para determinar si es realmente COVID, porque tú sabes también que hay otras enfermedades cuyos síntomas se asocian a COVID. Nosotros, como decía el ministro ayer, tenemos ahora mismo circulación de H1N1, influenza, etcétera. Bien, excelente. Bien, vamos a hacer una primera pausa, Chanel, y cuando retornemos hablamos del caso de las demandas de las enfermeras, que quiero que nos aportes tu explicación sobre lo que está pasando con ellas. En un momento retornamos. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros y gracias a Chanel, Mateo, Rosa Chupani por acompañarnos. Y me gustaría, Chanel, que aprovechemos la oportunidad ahora, ya que se hizo la pregunta en la rueda de prensa del ministro de Salud sobre las quejas de las enfermeras, y que es un personal que, junto con los médicos que ofrecen servicios en la primera línea de batalla, corresponde exactamente la primera línea de batalla y corresponde al Servicio Nacional de Salud. ¿Cuál es la situación y cómo podría resolverse esta demanda? Fíjate, Fausto, nosotros teníamos inicialmente demandas del Colegio Médico Dominicano con el tema de los equipos de protección personal. Esa demanda de parte del Colegio Médico han cesado. Hasta el momento tenemos 7 gremios de enfermería. De esos 7 gremios de enfermería, uno solo, que es el colegio, es el único que se está quejando de la falta de equipo de protección personal. Los demás gremios con los cuales nosotros tenemos contacto permanente, igual también que con todos prácticamente, cuando hay algún problema, ellos me llaman y si se identifica que ese problema es real, nosotros lo resolvemos, porque el tema es ese. Nosotros hemos despachado alrededor de 5.7 millones de equipos de protección personal, que implica guantes, gorro, trajes completos, mascarilla, tanto quirúrgica como N95, y estamos prestos si hay alguna. Hoy desde ayer estamos despachando a todas las regiones. Yo he comunicado, Fausto, que la próxima semana nosotros vamos a colocar en la página web del servicio todos los despachos que se le han hecho a cada hospital del país, un poco para que también, porque finalmente, y es algo que no me gusta, queda como la palabra mía frente a la palabra de ellos. Entonces la gente tiene la duda de que si alguno de los dos está mintiendo. Entonces vamos a hacer eso, vamos a colocar esa información, pero nosotros hemos estado suministrando, por ejemplo, el hospital Moscoso Cuello es un hospital, primero, que no está recibiendo personas con COVID. Por lo tanto, tú tienes ahí que preservar las personas que están ¿dónde? En emergencia, porque ahí te puede llegar una persona y tú no sabes si es positivo o no es positivo. Luego, de ahí en adelante, tú tomas medidas, pero no son las mismas medidas que tú tienes que tomar en un hospital que sí recibe personas con COVID. Entonces, nosotros, por ejemplo, ayer a ese hospital se despachó al Hospital Marcelino Vélez Santana, también a Secanó, que tiene, hay 40 unidades de cuidados intensivos ahí, que están funcionando en esa zona. Entonces nosotros estamos atendiendo los reclamos que se hacen, pero reitero, hasta ahora tenemos ese reclamo de ese gremio. Una vez yo concluya esta entrevista con ustedes, voy a llamar a la licenciada Antonia Rodríguez, porque no quisiera también que fuera por otra causa que ella está haciendo eso, que yo me resisto a creer. Ya, bueno, pues vamos a desearte suerte y que esa dificultad se elimine, porque es el peor momento para realizar protestas y para... Así es. Exactamente, así es, Fausto. Nosotros buscar un enfrentamiento y un choque ahora. Claro, exacto. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con el Colegio Médico Dominicano, no solamente con el doctor Waldo Suero, que tenemos comunicación permanente, sino también con la presidenta del colegio en el distrito, que hablo, y con presidente del colegio médico en el interior del país. Por ejemplo, los colegios médicos, las presidencias de los colegios médicos en el interior identifican la necesidad de médicos, y yo mire, licenciado, aquí faltan tantos médicos, entonces yo le digo, bueno, identifiquen en los currículos que ustedes tengan y me lo envían, y así hemos estado trabajando prácticamente en muchas partes del país. Entonces yo creo que eso contribuye muchísimo. Tú le das la participación Chanel, también. Sí, qué bueno. Quisiera aprovechar para que me explicara cuál es el problema que ha surgido en Boechío. Me dijiste que hay un brote, parece que es preocupante en Boechío, y que ustedes lo están manejando. Pero ¿qué pasa en Boechío?
Una Mira, comunidad pequeña y Fausto, apartada. así es. Mira, Fausto. Y esto también lo voy a aprovechar para ponerlo como ejemplo de algo que ha estado pasando en muchas comunidades y que no debe suceder. Ya prácticamente no está sucediendo, excepto que en Monción. Mira, nosotros hemos instalado, como te digo, centros de aislamiento en muchas partes del país, un poco para acercar la atención de la salud a la gente. En Boichío hay un centro que ahí funcionó una empresa que estaba construyendo una presa por ahí. Nosotros, cuando comenzó todo esto, intentamos poner un centro de aislamiento, ahí se llevaron las camas y prácticamente el pueblo, una parte importante del pueblo rechazó ese centro de internamiento, porque está la idea de que esto nunca nos va a pasar a mí, sino que le va a pasar al otro. Entonces, el tema es que nosotros no vamos a recibir a nadie ahí, pero sucede que eso no es para recibir a nadie, eso es para recibir a personas de bochío que eventualmente podían enfermarse. Bueno, pues lamentablemente ocurrió el brote, comenzó con una persona que vino del exterior, que estuvo en el exterior y que parece que fue el caso cero, vamos a decir, en Boichío, y tenemos ya un muerto al principio. Afortunadamente no se ha muerto más nadie. Tenemos más de 30 personas ingresadas, tanto en ese centro como en el hospital. Nosotros estamos dando el apoyo. Allá están las autoridades de San Juan, prácticamente pasan gran parte del día porque es el único foco que tenemos en el sur, como te decía, foco importante. Y la idea es, ¿qué se ha hecho? Bueno, fortalecer la capacidad de respuesta del hospital. La gente pidió que le llevaran las camas y se habilitara el centro de aislamiento, se habilitó el centro de aislamiento. Lamentablemente el alcalde de esa comunidad, que es del Partido de la Liberación Dominicana, inicialmente no contribuyó en nada a este tema y hubo que hacerle un llamado de que tenía que aislarse, porque él, y lo digo públicamente porque ya es de conocimiento, él era positivo en ese momento, entonces él tenía que ser la persona que diera el ejemplo en la comunidad. Ejemplo. Así mismo, porque no era correcto que él estuviese distorsionando y el tema y haciendo caso omiso a la llamada que se le habían hecho de que tenía que aislarse. Pero afortunadamente se están aplicando, como te digo, pruebas rápidas en esa ciudad. Se han aplicado alrededor de 800 pruebas rápidas y esas pruebas rápidas, los resultados que hemos tenido han ido aislándose en el centro, que inicialmente se habían opuesto, pero que ya se habilitó, y también en el hospital hay casos graves, por ejemplo, como hemos tenido, se han llevado 2 a Alejandro Cabral, el hospital Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, pero no hemos tenido, eso sí, estamos aplicando una especie de cordón sanitario porque garantizándole los alimentos y sus necesidades básicas, no queremos movilidad de esa población hacia otras poblaciones cercanas. Ustedes saben que ellos tienen un contacto permanente con Padre de la Casa. La propia autoridad de Padre de la Casa prácticamente cerraron la vía de comunicación y manteniendo los servicios de combustible, de medicamentos, de comestibles, etcétera. Estamos impidiendo que la gente pueda salir, a menos que no sea una emergencia ya que comprometa su salud. Chanel, ¿es previsible algún brote comunitario en alguna otra ciudad, alguna otra provincia parecido a San Francisco de Macorís o La Vega? Mira, nosotros estamos observando el caso de Puerto Plata, que hemos tenido también casos importantes, el caso de Santiago. Hay un fenómeno, como te digo, Fausto, que quizás tiene que llamar la atención, que este ha sido hasta ahora, como te decía, un fenómeno epidemiológico de clase media. Hay varias explicaciones, yo le he pedido, hay gente que dice que la clase media que tenía más contacto con personas del exterior, por supuesto, eso era explicable al principio, pero ya no tenemos ya un tiempo importante con el país cerrado. Pero también hay gente que dice que eso tiene que ver con el hecho de que en un inicio la clase media tuvo más acceso a pruebas y por lo tanto la posibilidad de detección de casos positivos era más alta en ese sector social. Nosotros estamos atentos a ver qué pasa entonces ya en otros sectores, pero siempre, como la pregunta que tú haces, para responderte concretamente, siempre es posible que existan, bueno, ya tú puedes ver, por ejemplo, en China, que la visita de una persona que estuvo fuera de una comunidad, ayer desató las alarmas y
y se comenzó a aislar otra comunidad distinta donde se había iniciado el... Entonces, por un tiempo nosotros vamos a vivir con este sobresalto de porque es un virus que de una alta capacidad de contaminación, de contagio. Entonces, por supuesto que puede existir sobre todo, Fausto, si nosotros no hacemos casos a las medidas que ya todos conocemos, de aislamiento social, de distanciamiento social, de usar mascarilla cuando estemos en lugares públicos, etcétera. O sea, de acatar el toque de queda. Ahí veía, por ejemplo, que en Nagua, no sé si sigue, habían personas que a las 4 de la tarde se iban a los ríos en Nagua. Entonces, a partir de ahí también hubo un aumento de los casos en esa provincia, en María Trinidad Sánchez. Es decir, que hay muchas cosas que también dependen de la responsabilidad individual de todos nosotros. Sí, muchas gracias, Chanel. Te deseo mucha suerte. Yo sé que tú tienes mucho trabajo, pero te deseamos suerte. Nos solidarizamos contigo por todo el trabajo que está haciendo, porque en definitiva esto va a ser para beneficio colectivo. Muchas gracias por concederme parte de tu tiempo para conversar con nosotros sobre este tema. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, Chanel. Y gracias a los amigos que nos siguen por televisión. Bye.